Una iniciativa ciudadana convoca una marcha para este sábado hacia la base de Morón de la Frontera. Saludos y bienvenidos a este informativo de jueves 19 de noviembre. Una iniciativa ciudadana que busca exigir a todos los dirigentes de la base aérea de Morón de la Frontera ciertas condiciones, entre ellas que Aral reciba una retribución ya que la base se encuentra en territorio aralense y que también la población esté informada de los movimientos y del armamento que en la misma se contiene. Por eso se convoca esta marcha para el próximo sábado día 21 con salida del apeadero a las 11:30 de la mañana. Sí, es correcto. Estamos intentando hacer ver a la población las consecuencias que tiene tener la base aérea de Morón a 14 kilómetros de distancia y queremos realizar una serie de reflexiones, ¿vale? Para que la población entienda que tenemos el peligro ahí muy cerquita. Y también me gustaría de plantear algunas exigencias, ¿vale? Así a grosso modo me gustaría de que la población reflexionara, ¿no? De que tenemos una base que está ahí al lado a 14 kilómetros y que yo quiero que piensen que qué es lo que hay en esa base, porque en esa base no tenemos cosas que no hagan daño a la población. No pensemos ingenuamente de que no tenemos ningún tipo de peligro. No pensemos que no somos el punto donde pueden hacer un atentado terrorista en cualquier momento, porque somos un punto estratégicamente, un punto estratégico donde está la base, donde controla África, donde controla Gibraltar, es un paso de control a nivel europeo. Y aquí es más fácil que se produzca un atentado que en América. El nivel de control que tenemos aquí en España no es el nivel de control que hay en América. Y ahí en la base deberíamos reflexionar de qué es lo que tienen allí los americanos, las bases americanas. ¿Qué productos tienen? Porque yo les pregunto a ellos, como ciudadanos les pregunto, oye, ¿qué tenéis ahí? ¿Tenéis armas nucleares, químicas, bacteriológicas? ¿Qué arsenal tenéis? ¿O qué peligro se enfrenta a la población? Accidentes hay, por desgracia hay accidentes, no hay un control que diga no va a haber ningún accidente aéreo. Hace pocos años un Eurofighter, uno de los aviones más avanzados que tenemos en Europa, se estrelló en suelo de Aral, de la población de Aral. Son cosas que realmente me preocupan. Cuando yo escucho aquí los aviones sobrevolar el espacio aéreo, realmente me preocupo, porque pienso en mis hijos, pienso en mi mujer, pienso en mis hermanos, pienso en mi familia. Y hombre, yo no quiero ser agorero, ¿no? Pero las cosas pasan. Y cuando escucho un atentado en Francia y mueren personas inocentes, porque al fin y al cabo siempre, cuando hay violencia, siempre mueren las personas inocentes. Realmente el general de la base no le va a pasar absolutamente nada, pero a lo mejor al que está cogiendo aceituna, a lo mejor paga las consecuencias de lo que pueda pasar. Y a mí me preocupa la población, me preocupa que un avión se estrelle, me preocupa que haya un accidente de cualquier tipo de origen, químico, bacteriológico, porque si yo fuera el general de los Estados Unidos, diría, ¿dónde guardo estas armas de destrucción química? ¿En mi país para que haya un accidente? No, yo lo guardaría en una población, en un lugar alejado de mi población. Y como a nosotros nos dicen qué hay en la base americana, pues yo tengo que pensar mal. Yo tengo que pensar que puede haber cualquier tipo de material. Entonces, como no me quiero alargar mucho, vale, es que me alargo, ya que nos imponen tener la base aérea de Morón como base permanente, que nos la están imponiendo, por desgracia, que yo no la quiero, yo planteo una serie de exigencias como ciudadano de Aral. Una de ellas es que ya que la base aérea de Morón ocupa el 10% del territorio de Aral, eso es mucho territorio, que podrían estar cogiendo aceitunas y podría ser una riqueza para el pueblo. Podría haber una base aérea civil,
porque en vez de ser militar podría ser civil, donde se podrían, no sé, hacer las pruebas del Airbus, pero no con armamento. Y se podría generar trabajo, se podría generar una industria de aeronáutica, efectivamente. Eso generaría trabajo, riqueza. Por estar esa base, ¿hay qué reporta al pueblo de Aral? Nada. Pues nosotros tenemos que exigir a esa base que les reporte al pueblo de Aral un beneficio, que paguen unos tributos. Otra de las propuestas que hacemos es exigir trabajo. Cuando se creó la base en 1941 se prometía trabajo, se prometían riquezas, que iban a dar muchos puestos de trabajo, que iba a haber movimiento de comercio. Yo no veo... Trabajo que se ha perdido en los últimos años, ¿no? Efectivamente, por desgracia, encima se pierde trabajo. Es lo que yo planteo. Encima de que somos nosotros los que sufrimos las consecuencias y de los posibles problemas de tener una base a 14 kilómetros, que puede producirse un accidente, que se puede caer un avión, encima dan menos puestos de trabajo. Yo creo, hombre, que no son coherentes con ese tipo de actuaciones, y nosotros tenemos que exigir que se cree trabajo y riqueza en el pueblo de Aral, pero también en los pueblos colindantes, en Parada, que también corre riesgo, en Marchena, La Puebla, porque si hablamos de que se produjera una explosión, que Dios no quiera que se produzca, nuclear, son 33 kilómetros de radio, que tiene unas consecuencias catastróficas, y no podemos permitirlo. No me quiero alargar mucho. Otra de las exigencias. Sí. Si tenemos un accidente, ¿tenemos los cuerpos de seguridad necesarios para que actúen? ¿Tenemos la preparación suficiente para que actúe un bombero, protección civil? No. Los servicios sanitarios están especializados en armas químicas, bacteriológicas. Tenemos que tener cuerpos especializados para que actúen cuando... Para hacer frente a una emergencia, ¿no? Una situación de emergencia. Efectivamente. ¿Y quién tiene que pagar eso? ¿El pueblo español? Si hay un accidente en una base norteamericana, ¿el pueblo español tiene que pagar las consecuencias o tiene que tener la preparación de los servicios de emergencia? Yo creo que no. Yo creo que no es justo, que ellos tienen que dar los medios necesarios para que aquí tengamos una protección civil que esté preparada para actuar, un grupo de bomberos que esté preparado para actuar, o un grupo sanitario que sea capaz de contener un problema de origen químico, bacteriológico, que no estamos preparados, que se formaría aquí una barbaridad. Y la última, que es una petición histórica, ¿vale?, es evitar que se sobrevuele el campo aéreo de Aral. Los aviones vuelan constantemente por aquí, y sin saber si llevan armamento o no llevan armamento. Como mínimo, que hagan el favor de informar cuándo van a sobrevolar, porque a los medios de comunicación no se les dice absolutamente nada. Ustedes no sabéis cuándo vuelan, cuándo no vuelan, si hay movimientos rutinarios que ellos hacen una serie de simulaciones para ver cómo están estratégicamente. Bueno, pues aquí en Aral no se informa, se da información antes a un periódico de Madrid que aquí en un medio local, que nosotros estamos aquí constantemente viendo los aviones volar. Entonces yo pido un poquito más de coherencia, que informen un poquito más, que cuando nosotros nos veamos aquí sobrevolar los aviones de una forma masiva, que nos digan, oye, estamos haciendo una simulación o planeando cómo va a ser la seguridad. No, por lo menos una información. E intentar no volar con armamento, porque las consecuencias que puede tener son graves. Yo creo que son peticiones coherentes. Creo que necesitamos que la población de Aral actúe, se mueva, se movilice, porque si protestamos tres gatos, si no nos movemos, al final nos ningunean, no nos escuchan, somos como hormiguitas que pueden pisar. Pero si el pueblo se une, se tomarían más en serio nuestras peticiones. Y el día 21, el sábado a las 11:30, vamos a salir del apeadero. Cualquiera que quiera participar va a tener un medio de locomoción. Nosotros le vamos a facilitar una plaza. Solo tienen que avisar o llamar y mandar un WhatsApp o aquí en cualquier medio. Y yo lo que pido es que nos movilicemos, porque
Dios no quiera que pase absolutamente nada, pero puede pasar. Y si pasa, no vamos a lamentarlo y vamos a decir, oye, ¿por qué no se actuó? Y todos vamos a ser responsables de no actuar. Yo creo que no estamos pidiendo nada que no sea coherente, que sea razonable, y yo creo que deberíamos trabajar para que el pueblo exija y que le repercuta, que por lo menos que tenemos que tolerar esas bases, o que nos imponen esas bases, que por lo menos repercuta en un valor positivo para el pueblo de Aral. Son muchas las personas que se están interesando por esta iniciativa ciudadana y por esta marcha convocada para el próximo sábado. Yo creo que va a ser un acto donde va a asistir muchísima gente, no solo de la localidad de Aral, sino de localidades colindantes, incluso de muchos puntos de Andalucía. Hay bastante movilización. Este es un tema muy que se ha tratado muchas veces, y yo creo que es un tema que preocupa a todo el pueblo. Incluso, vamos, yo sé que esto está aquí en la radio y muchas veces pasa un avión, y dije, joder, ya pasó un avión y nos molesta. Y a la gente le preocupa lo que hay en la base y lo que pueda pasar. Sí. Ser el epicentro de un atentado terrorista como en la base de Morón nos preocupa, y el pueblo de ahora se preocupa, pero siempre había una especie de contradicción, ¿no?, entre las personas que están trabajando allí y las exigencias del pueblo. Por supuesto que yo quiero que esas personas que están trabajando ahí sigan trabajando ahí. Es más, quiero que aumente esa plantilla, y desde aquí tienen mi total apoyo. Y si no estuvieran trabajando allí, que estuvieran trabajando en algo similar. Yo no quiero que se pierdan puestos de trabajo, ¿vale? Pero tenemos que ser conscientes de que si no exigimos que se quiten esas bases, por lo menos que aumenten los puestos de trabajo, que haya una retribución, que se mejoren las condiciones de seguridad, y la gente se está movilizando, la gente se está preocupando un poco por qué pasa con la base de Morón. Una marcha a la que se une un año más Izquierda Unida. El coordinador local, José Antonio Cabrera, mencionaba en la tarde de ayer, en la rueda de prensa que tenía lugar en la sede de esta misma fuerza política, esa intención que tiene Izquierda Unida de seguir luchando contra la base aérea de Morón de la Frontera, o de al menos exigir ciertas condiciones para Aral. La base aérea de Morón, pues bueno, para los aralenses y los vecinos de la comarca, forma parte de su realidad física, como la que puede ser, pues, igual que el arroyo Saladillo, igual que la A92, igual como cualquier elemento que forma parte de nuestra realidad desde tiempos inmemoriales. Pero la verdad es que hay un gran desconocimiento y una gran desinformación de lo que ocurre y de lo que pasa en esa gran instalación militar. Lo que sabemos son datos como los que ha dicho Javi, que ocupa el 10% del término municipal de Aral, el 10%, es decir, 1 de cada 10 metros cuadrados de los metros de nuestro término municipal está ocupado por la base aérea de Morón, por lo cual ese 10% del término municipal es un 10% improductivo, que no genera ningún tipo de riqueza desde el punto de vista agrícola o desde el punto de vista industrial o desde el punto de vista residencial. Son terrenos muertos que no pagan impuestos de bienes de inmuebles. Son unos terrenos que están construidos desde el año 1940, como me ha dicho Javi. El año pasado se hicieron los actos del 75 aniversario. Y son terrenos, y es una base que no es usada por el ejército de Estados Unidos hasta el año 1953, cuando Franco firma unos pactos, llamados los Pactos de Madrid, en los que se convenia con el gobierno de Estados Unidos la ocupación militar de 4 bases españolas, la de Torrejón de Ardoz en Madrid, la de Zaragoza, la de Rota y la de Morón. Ya en el año 1991, una modificación de estos convenios, y se deja de usar, Estados Unidos deja de usar la base de Torrejón de Ardoz de Madrid, siguiendo con la ocupación de las demás bases que os hemos citado. Eso hasta nuestra fecha, hasta el año 2015, hasta junio de 2015, en el que se vuelve a firmar otro convenio. A lo largo de todos estos años, lo que habían sido prórrogas para, digamos, actuaciones esporádicas, pero se firma ya un acuerdo de base permanente estadounidense en junio de este año, el 2015, para intervenciones militares en el norte de África, y con una ocupación que puede llegar a ser hasta 2.200 militares más 500 civiles estadounidenses, y se aprueba también
que se llegue a usar la base para la ocupación de 26 aeronaves. La base aérea de Morón es un enclave estratégico para Estados Unidos, entre otras cosas, porque estamos hablando de la pista de aterrizaje y despegue más grande de Europa, y la tenemos aquí en nuestro término municipal, en la base de Morón. Todo esto, desde el año 40 hasta nuestros días, pues se plantea como una serie de acuerdos con Estados Unidos a cambio de generar empleo, en la gran promesa para una comarca deprimida desde el punto de vista del empleo desde la posguerra española hasta nuestros días, como el resto de Andalucía, zona atrasada donde el campo fundamentalmente es lo que genera el empleo y el sector de la economía que tira de los demás carros, y vemos cómo esto tampoco, o sea, con el tiempo es una mentira, puesto que desde el 2010 hasta nuestros días, hasta el 2014, son 3 expedientes de regulación de empleo los que lleva arrastrando la empresa que tiene la empresa concesionaria de los servicios de la base aérea de Morón, y podemos decir que hoy en día, después de los 3 ERE planteados, estamos a la mitad de la plantilla, en torno a 250 trabajadores, la mitad de la plantilla que ha tenido esta empresa en las últimas décadas, ¿no? Toda esta historia está repleta de colaboraciones de algún modo u otro de nuestro término municipal, de nuestra base, con las diferentes guerras en las que ha intervenido el Gobierno de Estados Unidos desde los años 40 hasta la actualidad, que son las siguientes. En la Guerra de Vietnam, que se llevó a cabo de 1960 hacia 1975, concretamente en la base hubo mucha actividad en el año 1963, una guerra en la que todavía a día de hoy no quedan claras las cifras de muertos, pero se habla de entre 2 a 6 millones de muertos, fijaos la horquilla, porque no hay datos reales. La primera guerra del Golfo Pérsico, que fue entre los años 1990 y el año 1991, los que tenemos edad para recordar, podemos recordar el tráfico aéreo que tenía la base militar en aquellos años. La guerra de Yugoslavia, entre los años 1995 y 96, que terminó con 130.000 muertos y 2/3 de la población desplazados, como desplazados de sus viviendas, de sus hogares, como resultado de la guerra. La guerra de Kosovo, entre el 98 y 99, con 5.000 muertos y 800.000 desplazados. La guerra de Afganistán, desde el año 2001 hasta la actualidad, que sigue en vigor, con más de 150.000 muertos y múltiples bajas también de soldados americanos. La guerra de Irak, la segunda guerra del Golfo, la guerra de Irak, desde el 2003 hasta la actualidad, con más de 7.000 soldados americanos fallecidos, y se habla de más de 1 millón de muertes civiles. La guerra de Libia, del 2011, con más de 50.000 muertos. Y la actual guerra de la actual guerra de Siria, que si bien es un conflicto que existe desde el año 2011, en el año 2015, donde interviene también el Gobierno de Estados Unidos, se habla ya de 100.000 personas muertas y más de 4 millones de refugiados, que son las personas, los seres humanos, los refugiados que están a las puertas de las vallas europeas, de las fronteras europeas, y que vemos como, desde un punto de vista vergonzante, a día de hoy todavía los ministros de Exteriores y los gobiernos de la Unión Europea no se han puesto de acuerdo en cómo distribuir estos refugiados y la ayuda humanitaria de estos, ya digo, más de 4 millones de refugiados, los que la gran mayoría se están desplazando entre los países de Asia y países alrededores de Siria, pero en torno a 500.000 son los que están llegando a las fronteras europeas. Y nosotros entendemos que hay que hablar claro, porque de todas estas guerras, de todos estos muertos que hemos hablado, de todos estos mutilados, de todos estos hospitales, de todos estos colegios y equipamientos devastados, que es lo que nos trae la guerra, pues muchos de esas bombas, muchos de esos aviones, muchos de esos marines han pasado por la base aérea de Morón y han pasado por nuestro término municipal. Y de una forma u otra, pues nuestro término municipal está propiciando, desde el punto de vista logístico, pues este tipo de intervenciones, ¿no?
Entonces yo creo que entendemos que la cosa pues, es lo suficientemente seria e importante, no solo por este drama humanitario de la humanidad y del papel que juega la base aérea de Morón, sino también pues, los peligros que conlleva para la población de Aral, como bien ha explicado Javier. Ante eso, hay una manifestación convocada este sábado, 21 de noviembre, a las 12 del Paso de la Nena, en el que vamos andando desde el Paso de la Nena hasta la puerta de la base aérea de Morón. Concretamente aquí en Aral estamos facilitando el transporte y estamos organizándolo, y para eso hemos quedado a las 11:30 en la Pedrera de Autobuses, y nos gustaría facilitaros un teléfono para aquellos vecinos que estén interesados y que quieran venirse a la manifestación, poder facilitar el transporte y poderlo organizar, ¿vale? El teléfono para poder reservar el transporte es el 675-811-960. Repito, 675-811-960. Aquellos vecinos que quieran participar en la manifestación, pues no sé, al menos con la tarde anterior que manden un WhatsApp o que un mensajillo o mira, resérvame una plaza, resérvame 2 plazas, para ver también nosotros si vale con los coches particulares, si tenemos que poner un autobús, lo organizamos siempre el día antes, ¿no? En función de la demanda que hemos tenido. Entonces, bueno, creíamos que es un elemento a resaltar, que muchas veces pues, no somos conscientes. La base forma parte de nuestras vidas y la guerra forma parte de nuestras vidas. Parece que nos duele más las pérdidas cuando hablamos de fallecidos que están a 1.000 kilómetros, a 2.000 kilómetros, a 500 kilómetros, y se magnifica y se le da otro matiz desde el punto de vista de los medios de comunicación a nivel estatal, pero igual de humanos, igual de personas son los sirios, son los que ahora mismo están falleciendo y que están siendo masacrados por las bombas francesas y del ejército norteamericano que va a intervenir. Y igual de válida es una persona siria que una persona con el pasaporte francés. Y bueno, yo creo que es de justicia o de humanidad ponerse encima de la mesa y de saber que también nosotros desde nuestro tema municipal estamos colaborando con esa matanza, ¿no? Entonces, entendemos que es una razón de movilización y, bueno, al menos no en nuestro nombre, ¿no? Y lo tenemos que dejar claro. La base aérea de Morón tiene grandísimas potencialidades. Decíamos que es la primera pista militar, más que pista militar, pista de despegue y aterrizaje más grande de Europa, en un contexto económico en el que la provincia de Sevilla cada vez se está diferenciando más como provincia y ciudad que se diferencia y se posiciona en el mercado internacional en la industria de ensamblaje de aeronaves. Incluso se han hecho prácticas y pruebas en la base aérea de Morón. Entendemos que esa pista tiene muchas más potencialidades y se pueden establecer nuevas líneas estratégicas de empleo en las que se genere empleo generando paz y no generando guerra. Aral es tierra de paz, viven vecinos y vecinas, trabajadores que quieren pues y que van manteniendo y que mantienen a su familia pues con los recursos que nos da la tierra y con los recursos que tenemos en la comarca y en la provincia, y entendemos que bueno que ese elemento de pista aérea más grande de Europa se le pueden sacar mucho más recursos económicos, no solo del ensamblaje aeronáutico, sino también con la empresa auxiliar del mantenimiento de aeronaves, que es deficitario también en Andalucía y que solo hay una pista en Palma del Río que se encarga del mantenimiento de aeronaves, todo el tema de circulación de mercancías, y que y por eso pues le exigimos también al Gobierno central, que es el que tiene las competencias, pues que haga estudios y análisis y ponga medios para establecer estrategias en ese sentido, porque entendemos que la pista pues tiene potencialidades para poder establecer actividades económicas en ese sentido, ¿no? Por lo cual, sin más, lo que queremos es hacer un llamamiento a la participación de los vecinos y vecinas, esos vecinos y vecinas de paz que se han consternado también con estos actos violentos que hemos tenido en la última semana,
que terroristas, actos de guerra, y que vemos que el gobierno francés pues está respondiendo con más guerra y con más violencia. Y bueno, los atentados de París, los atentados terroristas yihadistas, pues tienen su origen y su caldo de cultivo en este tipo de guerra, en este tipo de conflictos internacionales, que son los que están haciendo de que esas masacres, estos pueblos respondan de esa forma, evidentemente de una forma totalmente ruin y que hay que rechazar. Pero la violencia con más violencia, lo que implica más violencia y vivir en un mundo cada vez más caótico como el que estamos viviendo, y hay que aplicar la razón y hay que plantear las cuestiones pacifistas y como siempre hemos defendido desde la izquierda. Por eso pues hacemos ese llamamiento a esa manifestación. Recuerdo que salimos el sábado a las 11:30 de la parada del autobús. El municipio de Aral tiene un plan de emergencia aprobado, en el que aparecen, hay que desarrollarlo, incluso la policía pues en el próximo periodo tiene que desarrollarlo haciendo simulacros en los centros educativos, en los centros donde hay aglomeración de personas, y la base aérea junto con la CLH, por ejemplo, que es el Centro Logístico de Hidrocarburos, que también es un elemento de inseguridad en el término municipal, pues aparece. Pero si bien desde un ayuntamiento, las competencias que tiene un ayuntamiento, no puede establecer un plan de emergencia ante los posibles fallos de seguridad que se encuentren en una instalación de ese tipo. Entre otras cosas porque ni siquiera sabemos lo que hay ahí, si hay copio de material militar, si no hay copio de material militar. De una vez, pero como en tantas otras, con el Ministerio de Defensa hemos topado, y esto es secreto militar, y bueno, hasta hace poco, en las imágenes aéreas, la base de Morón aparecía como una mancha negra, ¿no? Ya con el Wear Earth y estas nuevas herramientas que tenemos, sí ya podemos ver la pista, podemos ver las aeronaves y tal, pero es que hasta hace poco hasta eso te vetaban, ¿no? Entonces información no hay más que la que tenemos, y para hacer un plan de emergencia real, lo primero que hay que hacer es evaluar los riesgos, pero si ni siquiera los conoces, y en función de esos riesgos establecer los planes de evacuación y las actuaciones. 35 aniversario de la agrupación musical Nuestra Señora de la Victoria de Aral. Domingo 22 de noviembre a las 12 del mediodía en el Teatro Municipal de Aral, concierto con la participación de la agrupación musical Nuestra Señora de Valme de Dos Hermanas, Banda de Música Municipal de Aral, Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno de Aral, agrupación musical Nuestra Señora de la Victoria de Aral. Presentado por Sebastián Gallardo. Venta anticipada de entradas en la web teatro.araal.org o bien en la Casa de la Cultura en horario de 9 a 2 por la mañana y por la tarde de 6 a 9. 35 aniversario de la agrupación musical Nuestra Señora de la Victoria de Aral. Domingo 22 de noviembre a las 12 del mediodía en el Teatro Municipal de Aral. Aral con la cultura y el espectáculo. Ayuntamiento de Aral. Has bailado. Has cantado. Te has reído. Has disfrutado. ¿Y este año qué? Banda de Música Municipal de Aral. 19 y 20 de diciembre. Que no te lo cuenten. Perdone, señorita, mi necesita hablar con usted. Yo sé que no está bien visto a las extranjeras no hablarle en inglés, pero es que tengo una cosa que con los idiomas no puedo describir. No existe ninguna palabra que explique la gana que tengo de ti. Si te vienes conmigo, te hago la reina de este verano. Oh, oh, oh. Qué pena, cariño mío, que no hayas entendido lo que te estoy contando.
Te quiero, my love. I love you, my girl. Te quiero to you because you are very, very well. Hasta aquí nuestro informativo. Volvemos mañana a las 9 de la noche aquí a 8 Sur, al canal 39 de la TDT. Que sean felices.